Mucha atención, se resuelve la película política de la semana, lo que tiene que ver con el pacto histórico. Definida la consulta, sí van a participar en el mes de octubre. María Camila, Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho en el pacto histórico. ¿Qué se sabe de esto? Sí, Luis, habrá consulta del pacto histórico siguiendo la orden del presidente Gustavo Petro, máximo líder natural de esta colectividad, entre los candidatos que usted ya menciona, pero más allá de eso, de la consulta que se mantiene entre estas tres personas, Daniel Quintero, el muy polémico exalcalde de Medellín, Iván Cepeda, que agrupará, y ojo a esto, la mayoría de respaldos de sus otros compañeros, y Carolina Corcho. La noticia a esta hora es que revive esa consulta que, recordemos, el mismo comité político había anunciado no se haría para elegir la aspiración única de la coalición o del partido de gobierno de cara a la presidencia. ¿Quiénes entonces desisten? Y es la noticia hasta ahora de su aspiración. María José Pizarro, que será la cabeza de la lista al Senado de la República del Pacto Histórico. Susana Muhammad, Gustavo Bolívar, las dos Glorias, Gloria Inés Ramírez y Gloria Flores, y Ali Bantuashanti. Esto se hizo en una reunión, en un acuerdo. Algunos participaron de manera presencial, otros de manera virtual, y se llegó a este acuerdo teniendo en cuenta también las molestias que hay alrededor de la candidatura de Daniel Quintero. De hecho, vamos a escuchar a uno de los precandidatos que desistió de su aspiración, a Gustavo Bolívar, que precisamente dice que por principios éticos y coherencia se baja de su aspiración para respaldar a Iván Cepeda, como se los había propuesto también el presidente Gustavo Petro, porque no está dispuesto a participar en una consulta con Daniel Quintero, que recordemos está imputado ante la Fiscalía. Esto dice Gustavo Bolívar. Compañeros, compañeras de lucha, a pocas horas de vencerse el plazo para inscribir la precandidatura a la consulta del 26 de octubre que seleccionará el candidato del pacto histórico a las presidenciales de 2026, he tomado una decisión que quiero compartir con ustedes. He decidido no inscribirme porque tengo que suscribir un convenio según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador. Y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre sí y sobre un candidato que tengo muchas dudas. Esto es una cuestión de principios y de ética. Mis coherencia está por encima de cualquier ambición política y por eso he tomado esa decisión dolorosa. Además, porque hace 3 años hice campaña contra un señor que tenía la misma situación jurídica, que era el señor Rodolfo Hernández. Escribí una cantidad de tweets, hice una cantidad de videos refiriéndome a su situación de imputado por corrupción. Y yo no puedo caer en la incoherencia hoy de estar apoyando a un imputado por corrupción que en 2 meses, el 21 de noviembre, se tiene que sentar él y todo su gabinete, cuando fue alcalde, en el banquillo de los acusados. Por eso, la segunda noticia es esta: he decidido, con mucha alegría, con mucho amor, apoyar a Iván Cepeda, que es un hombre que sí me representa. Es un hombre coherente, es un hombre decente, en el cual me voy a sentir... Ahí está entonces Gustavo Bolívar anunciando que se suma a la candidatura de Iván Cepeda. Hay mucha atención porque tenemos también detalles de lo que fue este encuentro. La mayoría de aspirantes, por no decir la totalidad, incluyendo a Susana Muhammad, María José Pizarro, a Ali Bantuashanti, se van a sumar a la candidatura de Iván Cepeda. Esto se habló no solo hace minutos en esta reunión, sino el domingo en una reunión de urgencia que hubo con el presidente Gustavo Petro antes de su viaje a Nueva York, en la que el primer mandatario les dijo: si tanto les incomoda la candidatura de Daniel Quintero, únanse alrededor de Iván Cepeda y derrótenlo en las urnas, en la consulta. Al ya verse contra la pared de estos aspirantes, con la orden directa del presidente hoy de mantener viva la consulta, pues decidieron hacerle caso, unirse alrededor de Iván Cepeda. María José Pizarro va de cabeza de lista, como les comentaba, y quien está pues mirando qué apoyos rescata es la exministra de Salud, Carolina Corcho. Nos dicen que durante esta reunión ninguno de los otros precandidatos manifestó por ahora que se iba con ella. No la veían respaldada ni siquiera por los representantes a la Cámara como Gabriel Becerra, también Heráclito Landines, pero pues esto puede cambiar ahora tras esta reconfiguración. Lo importante también a esta hora es lo que pasa con la registraduría. Mucho se ha dicho y se ha rumorado sobre la inscripción que hicieron Carolina Corcho y Daniel Quintero hoy en la mañana ante la registraduría, de que no tendría efecto. Sin embargo, a esta hora también hay una reunión en la registraduría que nos dicen están evaluando el registrador y su equipo si avalan esa inscripción, teniendo en cuenta
que solo haría falta la inscripción de Iván Cepeda para que ya queden los aspirantes del Pacto Histórico oficialmente inscritos para la consulta del 26 de octubre. ¿Qué va a pasar el 26 de octubre? Se despliega el 30% del aparato electoral, se invierte en 200.000 millones de pesos, casi 220.000 millones de pesos del erario público para elegir entonces únicamente lo que son las listas al Congreso y el candidato presidencial de un partido, el Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro. Esto también tiene unas enormes implicaciones jurídicas porque recordemos que todavía están andando unos procesos de reclamación ante el Consejo Nacional Electoral para ver si avala la personería jurídica de progresistas. María José Pizarro aún está en el limbo, depende de esa decisión para poder ser la cabeza de lista al Senado, y recordemos que Daniel Quintero necesita un aval que en este momento no es seguro si lo tiene, aunque el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la registraduría permitir la inscripción de todos los candidatos del Pacto Histórico, no dio vía libre como tal a la Colombia Humana y dice, por ejemplo, la misión de observación electoral que esto también podría tener una incidencia enorme en lo que es las consultas interpartidistas de marzo si Daniel Quintero llega, en un caso eventual e hipotético, a ser elegido como candidato oficial del petrismo, del Pacto Histórico en este momento. Finalmente, dicen muchos, Daniel Quintero ganó un pulso, él siempre se inclinó hacia la consulta, pero fue finalmente, sin duda alguna, la orden del presidente Gustavo Petro la que le dio vida, la que revivió la consulta del Pacto Histórico que finalmente se realizará el 26 de octubre entre Carolina Corcho, exministra de Salud, Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, ahora del Pacto Histórico cuando se unieron, se fusionaron, y de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. María Camila, muchas gracias. Hace muy pocos minutos se pronunció a través de su cuenta de X ya el precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. Dice a través de su cuenta de X lo siguiente, abro comillas: apreciado amigo y compañero Gustavo Bolívar, tu respaldo me enorgullece y llena de entusiasmo. Juntos y con el Pacto Histórico construiremos la segunda fase de la transformación social y la rebelión ciudadana contra la macrocorrupción. Un abrazo. Es lo que dice entonces una de las personas que va a postularse, o que ya está, mejor dicho, por el Pacto Histórico, que va a participar en esta consulta del mes de octubre. Se conecta a esta hora con nosotros nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, buenas tardes, bienvenido. Luisa, muchas gracias por la invitación. Mire, Gabriel, la pregunta que me está rondando en la cabeza en este momento es ¿cómo queda el Pacto Histórico con esta jugada? ¿Fortalecido, unificado o dividido? Pues este novelón, que ha tenido varios capítulos, deja un pacto histórico con menos candidatos y con dos facciones claramente definidas. La facción de los petristas pura sangre, que van a rodear sin lugar a dudas a Iván Cepeda, y un polémico precandidato que es Daniel Quintero, que ha sido promovido por el presidente Gustavo Petro y que sin lugar a dudas hoy, como decía María Camila, ha ganado un pulso al lograr convencer de que es necesaria una consulta interpartidista, de donde él seguramente va a tratar de jalar maquinarias y sectores políticos cuestionados para lograr hacerse con ese aval. Yo no veo que hoy la izquierda esté unida. Creo que lo que ha pasado hoy, tras la instrucción del presidente Gustavo Petro, es una decisión que está mediada por una estrategia electoral, un cálculo político muy medido, que sin lugar a dudas va a generar divisiones intestinas muy profundas. De hecho, Luisa, el mensaje de Iván Cepeda aceptando la adhesión de Gustavo Bolívar y señalando que uno de los propósitos será combatir la macrocorrupción, creo que hace alusión entre líneas a esa gran pelea que se va a tener dentro de la izquierda, en donde Daniel Quintero es un candidato cuestionado por haber sido llamado a juicio por delicados escándalos de corrupción. Mire, Gabriel, esta consulta del mes de octubre, faltan unos días todavía. ¿Qué podría designar, qué podría deparar la consulta? Vea, es que, Luisa, aquí hay dos temas. Hay un componente jurídico y un componente político. En el componente jurídico todavía es necesario saber cuál va a ser el alcance de la decisión del tribunal, la decisión de fondo, porque la decisión que se tuvo fue simplemente un auto suspendiendo una serie de órdenes del Consejo Nacional Electoral, pero en el caso en el cual
no se avalara que la Colombia humana pueda ser parte del pacto histórico, esa consulta de octubre, que sería por naturaleza una consulta interpartidista, implicaría que el candidato que salga, según la interpretación de la misión de observación electoral, no podría participar en la consulta del Frente Amplio, sino que tendría que ir directamente a la primera vuelta. Y eso cambiaría completamente el ajedrez político, restándole fuerza a cualquier candidato de izquierda. Por su parte, en el componente político, lo que habrá que ver es si definitivamente la consulta avanza el 26 de octubre, será una prueba de fuego inmensa para el gobierno y para la izquierda, porque si no salen los millones de electores que están calculando desde el Palacio de Nariño y desde el Pacto Histórico a apoyar esta consulta, tanto para las presidenciales como para las listas del Congreso, podría significar un golpe de debilidad inmenso para la izquierda. Recordemos, Luisa, que estas elecciones atípicas, que son elecciones frías porque no se dan en el calendario electoral de las elecciones del Congreso, de la presidencia, suelen tener menos votantes, menos personas que salen a las urnas. Y esto podría significar un revés muy importante para la izquierda en el país. Sí, mire, voy a leer el reciente pronunciamiento de la que era precandidata hasta hace algunas horas y ahorita pues también está esperando incluso que se resuelvan unas reclamaciones que se están dando, María José Pizarro, para saber si puede o no ser candidata o la líder de la lista al Senado o quien encabeza esa lista al Senado. Con grandeza y fiel a mis principios he tomado 2 decisiones trascendentales. Anunciar oficialmente mi apoyo a la candidatura presidencial de mi compañero Iván Cepeda Castro. Estaré como siempre del lado correcto de la historia y de este proyecto político que nació del pueblo y seguirá caminando con dignidad. Respaldar al pacto histórico y liderar la construcción de la bancada en el Congreso más grande y diversa que haya tenido el progresismo en su historia. Y con firmeza lograr el tránsito de progresistas. El vehículo de unidad que hoy reúne a más de 40 candidatos y candidatas en todo el país al pacto. Seguiré dando la batalla ante el CNE para que existan garantías reales de participación política para progresistas y por la unidad del pacto histórico. Vamos a ver si este video que está aquí podemos tenerlo ahí. Llegué a la política, lo hice con el compromiso firme de unir a Colombia. Lo hice con el objetivo de entregarle a Colombia la posibilidad de tener su primer gobierno progresista y lo logramos en el año 2022 con el presidente Gustavo Petro, pero lo construimos juntas y juntos con millones de mujeres y de hombres que han trabajado de manera firme y decidida por este propósito. Yo les puedo decir con toda tranquilidad que en estos años he actuado con transparencia, con valentía y con un compromiso indeclinable. Ese ha sido el rasgo de mi actuar en la política. Hoy, ante los reiterados sabotajes a la democracia por parte del Consejo Nacional Electoral, que han lesionado gravemente la democracia, pero sobre todo poniendo nuestra mira única y exclusivamente en Colombia, en nuestra patria, he tomado una decisión que anuncio en este momento. En primer lugar, mi respaldo a la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia de la República, porque sé que con esta decisión me estoy colocando del lado de Colombia y del lado correcto de la historia. Sé que de su mano, con su liderazgo, vamos a darle la posibilidad a Colombia de tener ese tan anhelado segundo gobierno del cambio. En segundo lugar, me pongo firme de entrada ya en la construcción de la bancada más grande que haya tenido el progresismo en toda su historia. Sé que el grupo de progresistas que me han acompañado este año en el objetivo de consolidar el pacto histórico estarán conmigo en este propósito y por eso quiero convocar a todas las candidaturas del pacto histórico al Congreso de la República a que nos sumemos, que juntos y juntas logremos esta importantísima meta, porque sin esta meta no hay gobierno. Por último, quiero agradecerle a todas las personas, hombres y mujeres, que durante todos estos años me han acompañado en este ejercicio de la política, pero sobre todo a quienes creyeron que esta precandidatura era una precandidatura capaz de unir, de sumar y de consolidar no solamente el progresismo, sino este proyecto político de cambio. A todas ustedes, un gran abrazo. Bueno, es el pronunciamiento de la que
es actual senadora, pero quiere seguir en ese camino y se postula también como cabeza de lista del Senado. Se conecta hasta ahora también con nosotros Carlos Arias, él es analista político, pero también es experto en campañas electorales. Doctor Arias, bienvenido. Muy buenas tardes, Luisa, muy buenas tardes, Gabriel, qué gusto volver a estar con ustedes en este panel. Mire, Carlos, tenemos aquí, y usted desde las campañas electorales lo entenderá muchísimo mejor, los candidatos o precandidatos tienen apoyo político y apoyo o posibilidades electorales. De estos tres que quedan en el pacto histórico, estamos viendo un fuerte apoyo político hacia Iván Cepeda, pero él es, entre estos y en lo que podemos ver ahora, el que realmente tiene el apoyo electoral, o se puede distribuir en el resto en los otros dos candidatos. Bueno, Luisa, y recogiendo las palabras que ahorita le escuchaba a Gabriel, lo que sucedió hoy fue básicamente una disciplina de partido desde el director de un partido que básicamente siendo el presidente de Colombia, se involucra en política electoral, dando una orden directa desde el Twitter de él como presidente, ni siquiera como el líder del partido a sus gregarios, sino como presidente de la República, señalándole a su partido político que haga una consulta para no dejar por fuera a Daniel Quintero, que hoy tiene el guiño absoluto del presidente y que básicamente, para ya entrar a responder su pregunta, deja a Iván Cepeda con las estructuras políticas del partido, las estructuras ideológicas del partido, las estructuras que coherentemente y históricamente han estado con el movimiento progresista, que han velado por los intereses de la izquierda durante más de 2 décadas y se enfrentan a un candidato, a un precandidato que, además de estar imputado por la fiscalía, es muy hábil comunicativamente, es mucho más inteligente y mucho más agresivo en estrategias mediáticas y reputacionales en redes sociales. Y esto que estoy señalando para terminar no es menor, no es simplemente un tema accesorio. Hoy la batalla política electoral se está dando en las redes sociales y se va a dar mucho más en las redes sociales a medida que avance la campaña, porque hoy no hay garantías de seguridad para que muchos de los candidatos estén en plazas públicas. Entonces, un candidato como Daniel Quintero, que ha demostrado no solamente tener fortaleza en redes sociales, sino que en él convergen diferentes actores políticos, diferentes actores de poder regional, incluso muchos de ellos que hoy han sido señalados como el clan Torres, que ya apoyaron y se tomaron la foto con Daniel Quintero en Barranquilla, hacen que Daniel Quintero tenga un juego mucho más importante, tenga muchísimo más alcance en una consulta en donde no solamente van a participar personas de la izquierda, sino que puede participar cualquier colombiano. Y esto puede hacer y puede inclinar la balanza a favor de Daniel Quintero, y eso lo sabe muy bien Gustavo Petro. Para cerrar, algo que no quiero dejar en el tintero, por si no hay una pregunta que me lo deje señalar, Gustavo Petro le retira el apoyo a Gustavo Bolívar por una sencilla razón. Bogotá pesa electoralmente el 27% de todo el país, y Gustavo Bolívar perdió en las elecciones a la alcaldía de Bogotá en contra de, no solamente de Carlos Fernando Galán, sino de un total desconocido electoralmente como fue Juan Daniel Oviedo. Y Gustavo Bolívar no ganó ni siquiera en la Medialuna del Sur en Bogotá, que son las localidades en donde claramente la izquierda siempre se había afincado en votos uninominales a alcaldías y sobre todo tenía el respaldo de Gustavo Petro en su momento a la alcaldía. Entonces, pues básicamente también esto deja a Gustavo Bolívar completamente fuera del juego. Creo que la jugada de María José alrededor del video que acabas de presentar es una jugada muy inteligente, y es una jugada más que inteligente y estratégica, es una jugada coherente ideológicamente. Mire, las estrategias políticas y las movidas electorales a partir de ya un escenario que se vivió, que fue Bogotá, que sin duda Bogotá es un escenario electoral muy fuerte y que marca la línea en las elecciones nacionales, especialmente legislativas y presidenciales. Pero Gabriel, déjeme retomar el tema de los procesos jurídicos y de las reclamaciones que hoy hay en medio de este proceso preelectoral, de este año preelectoral. Ya entramos incluso al año electoral porque falta menos de un año para marzo. Pero, ¿qué se debe solucionar
antes de la consulta y qué se debe seguir solucionando en medio del proceso? Pues Luisa, como le estaba mencionando, esto es un galimatías jurídico donde una tutela cambia, digamos, una serie de disposiciones que había tomado el Consejo Nacional Electoral, y todo dependerá de si efectivamente Daniel Quintero tiene o no el aval de Colombia Humana o de alguno de los partidos del pacto histórico, porque de eso, Luisa, dependerá si es una consulta partidista o interpartidista. En el caso en el que sea una consulta interpartidista, es decir, que su aval venga de la Colombia Humana, que no ha sido reconocida como parte del pacto histórico por el Consejo Nacional Electoral y que no sabemos aún si ese fallo de tutela va a subsanar ese tema, lo que implicaría, y estoy tomando la interpretación que realiza la misión de observación electoral, es que el candidato que salga de esa consulta no podría participar en el Frente Amplio, sino que tendría que ir directamente a primera vuelta. Y eso cambia completamente el escenario político también para las consultas. Sí, Gabriel y Carlos, no se desconecten, es que tenemos la reacción en vivo de una de las personas que era precandidata por el pacto histórico, para que ustedes también la escuchen y podamos analizarla más adelante. Se conecta con nosotros la exministra de Ambiente, Susana Muhammad, exministra y exprecandidata. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Mire, doctora Muhammad, su decisión de retirarse de este proceso electoral. Es una decisión más bien de sumarme, y es de sumarme a la candidatura de un hombre que representa todo lo que queremos ver en política y que queremos sea la representación en la presidencia de la República del pacto histórico, la ética, la capacidad de usar el Estado Social de Derecho para dar grandes batallas contra el abuso de poder, la representación de la voz de los que han estado en las peores condiciones y los más débiles de esta sociedad, como las víctimas, y una lucha frontal por los derechos que incluye los derechos de las mujeres y los derechos ambientales. Así que para mí no es bajarme, es más bien subirme a la posibilidad de que el pacto histórico quede representado con sus mejores valores y aportar todo lo que hemos sembrado en estos largos 20 años de trabajo político y en estos últimos 3 meses como precandidata. Mire, no puedo en esta entrevista dejar de preguntarle por una de las personas que quedó para esa consulta interna para el mes de octubre, Daniel Quintero. Sí, yo ya fui muy pública sobre mi perspectiva, pero en ese momento se trata de enfocarnos en que Iván Cepeda gane la consulta, en enfocarnos en las alternativas y las opciones éticas, programáticas y sobre todo en la movilización social y popular. Confiamos en que el progresismo en Colombia sabe que el camino es difícil, pero que lo tenemos que construir con base en nuestra plataforma política y en nuestros ideales, y nos vamos a dedicar estas 4 semanas con toda nuestra capacidad, a precisamente mostrar esa alternativa de poder. Yo creo que entre la trayectoria, la ética y la capacidad que ha demostrado Iván Cepeda de cómo se utiliza el Estado Social de Derecho para el bien, vamos a poder convencer que Iván Cepeda va a ser el candidato del pacto histórico y vamos a avanzar con un camino del cambio que sea limpio, y en eso es lo que nos vamos a concentrar. Ya las otras precandidaturas han tomado sus decisiones, los partidos han tomado sus decisiones. Yo di una batalla pública, di una batalla dentro de las instancias, la di de frente y ahora la voy a dar en las calles, porque vamos a ganar esa candidatura con Iván Cepeda. Mire, usted que estuvo en este gobierno, que estuvo en la cartera ministerial, que estuvo en la mesa ministerial, que conoce al presidente Gustavo Petro, que ha acompañado al progresismo, al movimiento de Colombia Humana, después al pacto histórico, ¿qué sucede hoy en el pacto histórico? ¿Hay división? ¿Están divididos? Hoy en el pacto histórico lo que sucede es que hemos decidido, a pesar de todas las dificultades con el Consejo Nacional Electoral, gracias a la acción de tutela, dar un paso hacia adelante en nuestra estrategia política. Nuestra estrategia política estaba clara. Eran las consultas populares, eso lo lanzamos el 19 de julio, es la confianza en la democracia y en la gente para seleccionar a nuestros representantes a las listas de Congreso y también nuestro representante a la candidatura presidencial. Gracias a que pudimos tener el resultado de esa tutela que pusieron
Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, podemos hoy entonces inscribir nuestra consulta partidista por el pacto histórico, no el riesgo de una consulta interpartidista que nos inhabilitaría para el Frente Amplio, y por lo tanto despejamos durante el día de hoy en un trabajo de equipo con los presidentes de los partidos, con todo el comité político y la gente que nos ha asesorado jurídicamente, lograr despejar las dudas y poder avanzar y no dar ningún paso atrás. Así que el pacto histórico hoy está más unido que nunca. Va a ser una disputa dura, esa disputa por la candidatura presidencial, pero desde aquí de una vez yo convido a toda la ciudadanía simpatizante del pacto histórico que cree en que tenemos que ir hacia adelante a un segundo gobierno del cambio y nunca hacia atrás, hacia la derecha, que elijamos a Iván Cepeda como garantía de cambio real. Y esa es la lucha que viene y la que vamos a dar en las calles, en la democracia y de frente, bajo las reglas del juego que acordamos como partido político. Mire, ex precandidata, aquí también aprovechando su cercanía con el partido, aprovechando su cercanía con el presidente y con el actual gobierno, teniendo en cuenta el panorama que se tiene en este momento, ¿usted cree que el pacto histórico hoy tiene una imagen favorable o desfavorable para ceñirse a una contienda electoral como esta? Yo creo que el pacto histórico ha sido la voz de muchos sectores que jamás tuvieron representación política en el gobierno nacional. El pacto histórico para una porción importante de los sectores populares y sociales representa la esperanza de que su voz y sus intereses estarán en el centro de la política pública nacional y no el interés del capital como ha sido antes. Y por lo tanto, yo sí creo que hay un porcentaje importante, yo creo que somos todavía una de las fuerzas políticas mayoritarias en el país, evidentemente no la única, o si no, no sería una democracia, pero sí una fuerza muy importante que además en este momento gobierna el país, tiene la bancada del Congreso más grande y pues ahí hay una fuerza social, popular y de representación que hay que hacer valer y que está aplicando los principios democráticos en los que cree, que podemos poner en manos de la gente en su voto libre el 26 de octubre la decisión de cómo vamos a conformar nuestras listas y quién será nuestro candidato o candidata a la presidencia. Muchas gracias, doctora Muhammad, por sus minutos aquí. Claro, a ustedes por el espacio y una invitación a todos y todas los que estamos de fondo con la esperanza, los que estamos con la esperanza, apoyar a Iván Cepeda a la presidencia de la República. Mire, retomo la conversación con nuestros dos analistas. Voy a retomarla con Carlos. Habíamos cerrado con Gabriel. Voy a retomarla con Carlos porque le tengo una pregunta de pronóstico electoral, Carlos. La última pregunta que le hice a la doctora Muhammad se la repito a usted. Con esta jugada no lo quiero encasillar solo en la izquierda porque la izquierda es una postura política. Vamos a hablar solo del pacto histórico. ¿Tiene una imagen favorable o desfavorable y esta jugada les ayudó o los hundió? Bueno, esta vez sí le voy a entrar respondiendo directamente la pregunta y luego hago un contexto. Hay una imagen desfavorable. ¿Por qué? Porque la imagen del pacto histórico está íntimamente ligada con la imagen del presidente de la República. Es imposible en términos de construcción de reputación de imagen pública en comunicación política electoral desligar la imagen del caudillo, así como se ha presentado y se ha reconstruido Gustavo Petro como un caudillo, como un mesías, como un salvador del partido que él encabeza y que él lidera. Y recojo la respuesta que le decía hace un rato. El trino de hoy en la mañana de Gustavo Petro es el trino del director de un partido político y no del presidente de la República. Entonces, la imagen hoy negativa de Gustavo Petro, que puede estar rondando entre los 70%, 68% o 72%, entre el 72 y el 68% de negativo, se le transfiere al partido político. No es posible extinguir la imagen y la reputación del pacto histórico a la reputación de Gustavo Petro. Seguramente las variaciones en términos porcentuales podrían ser de 2 o 3 números, pero no es posible. Entonces, respuesta 1, la imagen del pacto histórico hoy a la mayoría de los colombianos es negativa, pero la imagen del pacto histórico sigue siendo leal y firme y positiva para ese nicho que los llevó al poder o que los catapultó a la segunda vuelta presidencial hace casi 4 años. Entonces, siguen teniendo un nicho importante, fiel, de voto duro,
pero su voto blando, que es el voto indeciso, se ha ido diluyendo debido a la incapacidad de gestión del presidente, a los continuos errores del presidente, al nepotismo y a miles digamos, de factores que pues, no es el caso en este momento. Dos, Susana Muhammad está en el rol que debe estar y ella señala básicamente que que están muy unidos, que no hay división, pero claramente hay división. Si no hubiese habido división, no hubiesen reaccionado 3 de los precandidatos para bajarse de precandidaturas y sumarse a la de Iván Cepeda. Y 2, y 3, finalmente, yo quiero llamar la atención a que hoy lo que está en juego no es solamente la coherencia ideológica, sino la realpolitik. ¿Qué es la realpolitik? Es quién tiene los votos, quién tiene hoy la favorabilidad de una opinión pública, Iván Cepeda o Daniel Quintero. Yo, digamos, con todo respeto por la doctora Corcho, creo que la doctora Corcho es residual en este ejercicio. Sí, la pregunta que le hacía antes de entrar con la doctora Muhammad. Gabriel, una pregunta y con una respuesta también muy corta porque ya tenemos conectado al representante Landines del Pacto Histórico con el que también vamos a conversar. Le preguntaba al doctor Arias por la posición del Pacto Histórico, pero yo quiero preguntarle a usted por la posición en la que hoy deja esta decisión del Pacto Histórico al resto de candidatos o precandidatos y precandidatas o partidos, los que hacen parte de la oposición, los que son independientes y los que tienen alguna alianza con otros partidos que no se han definido ni en la derecha ni en la izquierda. No, yo creo, Luisa, que estamos en un momento en donde es imposible hacer esa clase de decisiones. Hay 3 procesos completamente distintos. La izquierda está tomando la delantera en hacer una depuración de sus candidatos y organizarse para el tema de las consultas. En la derecha también estamos viendo un proceso de organización en donde está el Centro Democrático, Cambio Radical y un outsider como puede ser Abelardo de la Espriella, que todavía no ha cuajado una fórmula concreta, y en el centro digamos que están las mayores ambigüedades porque de aquí a diciembre los distintos candidatos no van a tomar ninguna decisión frente a cuál va a ser la opción. Lo cierto, Luisa, es que de aquí a diciembre va a haber una depuración importante de candidatos, se van a comenzar a perfilar mucho más claramente los bloques políticos e ideológicos que terminarán siendo fundamentales para las elecciones de las consultas de marzo, pero hoy en día digamos que el primer paso lo da la izquierda y la izquierda va a estar en una batalla moral increíble, una batalla entre los que le son fieles al presidente Gustavo Petro, pero están implícitamente y soterradamente y calladamente en contra de su decisión de abrirle la puerta a un cuestionado como Daniel Quintero, y quienes en cambio están pensando con la practicidad, y es decir, que necesitan llenar las urnas el 26 de octubre para mostrar que la fuerza política de la izquierda es lo suficientemente importante para representar ese 30% del país. Pero todavía es muy prematuro. Hoy se dio un primer paso de organización en el sector de la izquierda, pero los demás sectores todavía están en esas conversaciones, y esta decisión que toma la izquierda no afecta necesariamente, o por ahora no es claro cómo puede afectar a la centroizquierda, al centro y a la derecha. Sí, mire, Gabriel y Carlos, ya retomamos con ustedes, vamos a tomar contacto con el representante de la Cámara, Heráclito Landines, pero después de él le voy a preguntar por el siguiente bloque. Ya le pregunté por el tema político y en cuanto a los partidos, al tema partidista, especialmente del Pacto Histórico y de sus candidatos, pero después del representante hablar un poco sobre lo que viene para los ciudadanos en este año electoral. Saludamos a esta hora entonces, 5:28 de la tarde, al representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landines. Representante, bienvenido. Hola Luisa, buenas tardes y un saludo especial a toda la audiencia de Caracol. Mire, representante, ¿cómo tomó usted este escenario que ya se definió para la consulta, para el Pacto Histórico, para las presidenciales? Creo que es una decisión muy importante para la democracia colombiana, para el país y para los ciudadanos que van a escoger, que van a decidir quién gobierna este país en los próximos años. Creo que dejar que los ciudadanos escojan el candidato, que los ciudadanos escojan libremente cuál es la opción que ellos consideran mejor para que represente el Pacto Histórico y a la centroizquierda y a la socialdemocracia en Colombia, creo que es una avanzada para fortalecer lo que nosotros consideramos la democracia en Colombia. Ojalá todos los partidos hicieran un proceso meritocrático
de elecciones primarias. Yo creo que hacia allá tenemos que ir, no solamente a la presidencia, sino también para escoger las listas al Senado y a la Cámara, y eso significa el progresismo de la izquierda colombiana, y ese progresismo yo creo que debe traducirse posteriormente en una reforma política donde obliga a todos los partidos a buscar este mecanismo democrático para escoger sus candidatos. Creo que es una buena noticia para el país, una buena noticia para la democracia colombiana y muestra un pacto histórico unido y fuerte para las próximas elecciones. Hacia allá voy, representante. Usted que es tan cercano al partido, es representante por el partido Pacto Histórico. ¿Cómo está el partido hoy? Hoy nosotros tenemos reconocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral a 3 partidos como Pacto Histórico. Esperamos que en los próximos días se incluya también en esa personería jurídica al Partido Colombia Humana y al Partido Progresistas, en el cual estamos con María José Pizarro. Es muy importante dejar que los partidos se consoliden, que no haya tantos partidos, sino que al contrario sea un menú más pequeño de partidos con una claridad de identidad ideológica para que los ciudadanos puedan escoger. Porque si tenemos 40 partidos, creo que no es bueno para la democracia colombiana y el ciudadano se puede confundir, pero cuando hay menos partidos, habrá claridad para que cada ciudadano se identifique con esas tendencias en el menú de posibilidades en la democracia. ¿Usted lo llamaría unión, pese a que hay un candidato que para muchos muy cercanos al partido, históricamente ligados a los partidos que hacen parte del pacto histórico, no lo reconocen o no están en su línea? ¿A quién se refiere? ¿A Gustavo Bolívar? A Daniel Quintero. El Daniel Quintero es un hombre que acompañó la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022, en un departamento tan uribista como es Antioquia. Es decir, desde esa época viene siendo aliado nuestro. Y en tanto se presentó el escenario de una consulta popular y él manifestó, y la mayoría de los partidos lo ha aceptado, creo que eso hace parte de la democracia. Y en ese escenario, pues algunos militantes del pacto histórico, pues no votarán por él y estaremos con Iván Cepeda, pero él hará campaña y dependerá de su campaña, pero en eso consiste la democracia. Obviamente no hay un bloque monolítico y algunos votarán por él, pero la mayoría creo que estamos con Iván Cepeda y lo acompañaremos a la consulta. Pero eso no deja en evidencia ningún tipo de desunión por parte de los agentes políticos o los actores políticos del pacto histórico. No, porque está siendo avalado por todos los partidos, está siendo reconocido como un actor político importante e ir a la consulta del pacto histórico para saber su candidato a la presidencia. Entonces yo creo que eso muestra que estamos en un nivel de madurez política y hacia allá vamos, hacia la unidad, hacia escoger un solo candidato, un candidato fuerte para ganar la presidencia de la República en el 2026. Pues muchas gracias, representante, por sus minutos aquí. A ustedes muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Tenemos contacto hasta ahora también con la senadora María José Pizarro. Senadora, bienvenida. Muy buenas tardes, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda la gente que sigue Caracol Noticias en este momento en vivo. Un gran abrazo. Senadora, las razones por las que usted, luego de bajarse como precandidata, apoya a Iván Cepeda y no a Daniel Quintero o a Corcho. Pues bueno, yo creo que Iván Cepeda es un símbolo de la izquierda y del progresismo en nuestro país. Es una persona que ha trabajado por la paz de manera incansable, ha sido una persona íntegra, valiente. Además es un amigo muy querido, compañero de bancada durante estos 8 años. Para mí es un hermano y por lo tanto, en honor a la memoria, a la verdad, a la justicia, a este proyecto político, yo he decidido de manera unánime, sin ningún tipo de duda, acompañar a Iván Cepeda en esta precandidatura presidencial. Y quiero invitar a todo el país, pero a todo el progresismo a la izquierda, a que nos unamos en torno a su nombre. Sí, mire, senadora, por otro lado, particularmente en su caso, usted pues ya ha dicho o ya han dicho que será cabeza de lista para el Senado. Se deben solucionar un par de reclamaciones. Su posición frente a lo que se debe solucionar para que usted pueda consolidarse como la cabeza de lista del Senado. El Consejo Nacional Electoral tiene en sus manos una decisión que es fundamental. La decisión, en primer lugar, es garantizar lo que
en términos democráticos, respetando la ley, nosotros hemos solicitado ante el Consejo Nacional Electoral, y es la personería jurídica de progresistas, esta que ha sido otorgada de manera condicionada. Este condicionamiento ya no es óbice para negar la personería jurídica, y por lo tanto esperamos que el Consejo Nacional Electoral actúe ya garantizando plenamente los derechos políticos de esta colectividad. Hoy se están inscribiendo las listas al Senado y a la Cámara de Representantes para las consultas que realizaremos internas en el Pacto Histórico. Hoy se están también radicando ante la registraduría la solicitud de las consultas, de la consulta presidencial, y ya dando este paso fundamental, pues el Consejo Nacional Electoral no tiene otro camino que actuar en democracia y en el marco de su propia jurisprudencia. Ya no hay excusa alguna para que se nos nieguen los derechos políticos. Si eso llegara a suceder sería gravísimo, porque están negando la posibilidad de la participación política, que es un derecho fundamental y constitucional en nuestro país. Senadora, usted estuvo en la posesión presidencial del presidente Gustavo Petro. Hago a colación a este comentario para decir que es muy cercana a él. Varios analistas han dicho que la decisión de sí ir a consulta, luego de haber anunciado que no iban, se tomó por una opinión o por un comentario de su líder natural del pacto histórico, Gustavo Petro Urrego. Pero lo han criticado porque en su posición de presidente no debería participar en política. ¿Usted qué opina? Bueno, perdimos a la senadora. Vamos a restablecer entonces la comunicación con nuestros analistas, Gabriel Cifuentes y Carlos Arias. Ya habíamos hablado sobre las posiciones políticas, sobre el comentario del presidente de la República, sobre lo que ha venido sucediendo. Cerramos con esa pregunta. Lamentablemente se nos fue la comunicación con la senadora María José Pizarro. Nos hubiera gustado que respondiera a eso, pero bueno. Ahora vamos con la parte social. Gabriel, hablemos de lo que nos deparan a los ciudadanos, o lo que les depara a los ciudadanos en medio de este año que se diría conceptualmente preelectoral, porque no hemos entrado en el 2026, pero que ya tenemos participación democrática desde octubre de este año. Es decir, ya tenemos una participación electoral en octubre de este año. Si bien las consultas, como lo decía Carlos, no tienen una gran participación como sí lo tienen ya la primera vuelta el próximo año, las elecciones legislativas el próximo año, son el primer paso en esta contienda electoral. ¿De qué deben cuidarse los ciudadanos o qué deben tener en cuenta para entrar en esta participación democrática? No, pues Luisa, digamos que la ley y la Constitución establecen que en épocas atípicas se puedan adelantar consultas partidistas para las definiciones internas de los partidos. Esto está establecido en la ley y de hecho la registraduría ha expedido un decreto con las fechas electorales atípicas, fijando toda la disposición, la capacidad y los recursos para que ello ocurra. Ahora, lo que se viene en octubre, a mi juicio, es una prueba de fuego inmensa. Una prueba de fuego porque hay un antecedente reciente que fue la consulta típica que realizó el Partido Liberal para definir su precandidato en el año 2014, si no me equivoco, donde Humberto de la Calle resultó victorioso, pero con una votación prácticamente pírrica de 600.000 votos, y eso hundió su candidatura. Ahora, el pacto histórico tiene otra apuesta muy grande. Nosotros tenemos y solemos padecer un fetichismo presidencial, pero la verdadera apuesta del presidente Gustavo Petro y de la izquierda, más allá de las presidenciales que están sujetas a muchas más variables, es lograr consolidar una fuerza política que logre tener las mayorías en el Congreso. Nosotros con mucha facilidad nos olvidamos de la importancia del Congreso, y en esa consulta para las listas al Congreso se comienzan a mover también las maquinarias, se comienzan a mover también los intereses, se comienzan a activar las bases políticas, y eso es un ejercicio muy importante para medir la fuerza y medir el pulso de la izquierda. Ahora, aquí hay dos salidas: o la izquierda verdaderamente demuestra que tiene los 5 o 6 millones de votos que dice tener,
o la izquierda, por el contrario, convoca unas consultas que, si bien son abiertas, van a tener un número de electores muy por debajo de sus expectativas y que pueda representar un golpe político del cual la izquierda no se vaya a reponer en un ambiente además totalmente polarizado, donde, como bien lo señalaba Carlos, la imagen del pacto histórico y las diferentes crisis ya están pasando cuenta de cobre. Sí, mire, se conectó nuevamente la senadora María José Pizarro. Senadora, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Disculpas. Perfecto. Que se cansa. No, tranquila, yo entiendo que por el momento debe tener varias solicitudes también. Le preguntaba, por su cercanía con el presidente y ante este panorama en si había o no consulta para el mes de octubre del pacto histórico, ¿el comentario del presidente se puede catalogar como participación en política? No, el comentario del presidente es sencillamente el comentario de un líder político de este país y de este proyecto. El presidente de la República está cumpliendo hoy con su mandato constitucional, que es representar a nuestro país en los Estados Unidos en el marco de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por lo tanto ahora lo que nosotros hemos estado es en serias conversaciones, reuniones durante toda esta semana, conversaciones profundas para llegar a este acuerdo de unidad. Y lo que ustedes han visto es que hay una unidad en torno a Iván Cepeda, y en torno a Iván Cepeda y su candidatura es que nos disponemos quienes hoy hemos manifestado este apoyo irrestricto, y el objetivo es derrotar a la derecha, es darle una segunda oportunidad al cambio en Colombia, demostrar, no le tenemos ningún miedo al pueblo, al contrario, nosotros confiamos en el pueblo de Colombia y por eso tomamos las decisiones que tomamos. Aquí no hay cálculos políticos, lo que hay es una confianza férrea en que el pueblo de Colombia quiere seguir el proceso de transformación, y vamos a derrotar a quienes nos quieren llevar al pasado, y vamos a constituir la bancada más grande que haya conocido el progresismo y la izquierda en toda su historia, y de la mano de esta bancada vamos a sacar adelante las reformas que necesita el país. Así que ahí me van a tener trabajando como la que más, para, junto con mis compañeros y compañeras, rodear a Iván Cepeda y ganar las elecciones en el 2026. En marzo es la primera gran elección y ahí le vamos a demostrar al país de lo que estamos hechos. Mire, senadora, para ir cerrando la entrevista, le hago la misma pregunta que le hice a sus compañeros de partido. ¿Cómo, haciendo una autoevaluación, cómo ven ustedes hoy el partido en cuanto a favorabilidad o desfavorabilidad ante los colombianos? Lo que dicen todas las encuestas es que el pacto histórico es la fuerza política más grande de este país, que hay una gran adhesión, que apenas iniciemos nuestro camino de afiliaciones, vamos a tener un partido sólido y robusto. Yo me voy a poner al frente del cuidar este proyecto político, de fortalecerlo, de liderar este partido único que se está gestando en este momento, y yo creo que aquí se ha actuado con grandeza y poniendo el partido y poniendo esta fuerza política y este proyecto por encima de aspiraciones personales. Aquí lo que hemos hecho es avanzar en la unidad, encontrar un mecanismo democrático interno para consolidar nuestros liderazgos, y de la mano de quienes el pueblo elijan para representar a los colombianos y a las colombianas en el Congreso de la República, vamos a dar un salto cuantitativo hasta esa segunda etapa del cambio. Así que aquí no hay temores, lo que hay es la firme convicción de que hemos elegido el camino correcto. Mire, ahora sí, por último, qué pena que no podía despedirla sin esta pregunta. Su opinión sobre la elección de Quintero para que vaya a consulta. No, él hará su campaña y demostrará también si tiene la legitimidad, la fuerza para representar este proyecto político. Pero sí te digo una cosa, este proyecto político es un proyecto de unidad al que hemos dedicado nuestras mejores horas. La gente que nos rodea ha estado construyendo este pacto histórico desde hace muchos años. Aquí no se trata de aspiraciones individuales, aquí se trata de un proyecto colectivo, y quien lo entienda será la persona que podrá liderarnos. Quien aspire a una aspiración meramente personal, pues sencillamente no tiene ni la legitimidad ni la altura para representar un proyecto político que es común, que es unitario, que nos representa a sectores muy diversos de la sociedad colombiana. Muchas gracias, senadora, por su tiempo aquí en Noticias Caracol en Vivo. Sabemos que seguramente está en Nueva York acompañando la agenda de la ONU. No, a ustedes un gran abrazo. Así es, un gran abrazo.
Muy bien, retomamos entonces la conversación con nuestros dos analistas. Voy con Carlos Arias. Carlos, le hacía la pregunta a Gabriel, pero quiero retomarla con usted desde la responsabilidad del otro lado, del votante, de lo que se viene, de lo que debe tener en cuenta, de cómo no caer en aspectos de polarización, de cómo saber que este proceso electoral inicia en octubre también. Pues es muy difícil, digamos, ese comportamiento político concienzudo, de altos niveles de cultura política es complejo, dada que la polarización, y ahí me voy a detener un segundito, la polarización digamos, se gesta a partir de moralizar opiniones. Cuando yo establezco quién es bueno, quién es malo, quién está o no está ideológicamente cercano a mi sistema de creencias, es donde establezco la polarización. Entonces, a pesar de que, y para terminar la respuesta, a pesar de que la senadora María José Pizarro tiene un discurso elocuente, está convencida y tiene por qué, y tiene la justificación obvia y propia de salir a decir que están unidos, de que aquí no hay división, pues claramente en el momento que plantea que hay un representante de esa colectividad que representa coherentemente la ideología del pacto histórico que por décadas ha trabajado, inherentemente en esa valoración de atributos positivos, puede ser entrar en un escenario en donde si este está bien calificado, el otro no está bien calificado. Y ahí es donde, entre comillas, se plantea la polarización que, para terminar la respuesta, puede llegar a confundir a los electores, porque no solamente, y a pesar de que ella insiste de que es el partido más fuerte, y en eso puede llegar a tener razón, porque es el más cohesionado, pues es el partido, seguramente el partido más fuerte, pero es el partido que hoy tiene menor favorabilidad y es el movimiento político ideológico desde su líder que tiene menor favorabilidad, según todos los estudios de percepción en los últimos 16 meses. Entonces, pues claramente al elector le va a quedar muy difícil tener la capacidad, o va a ser muy complejo para muchos de los electores, no solamente del pacto histórico, sino de aquellas fuerzas que de alguna u otra forma se sienten progresistas o que fueron cercanas al movimiento progresista, determinar o discernir cuál de los dos. Por eso, y en el discurso de la doctora María José Pizarro, la senadora, pues empieza a hacer la diferencia y la división, quién coherentemente sí está con el proceso ideológico de la izquierda y quién no está. Y ahí es donde se plantea la división. Vamos a ver qué pasaría, y sería buenísimo escuchar a aquellos que dentro del pacto histórico, como el representante de la Cámara, Mauricio Campo, que ya han hecho campaña con Daniel Quintero, cómo salen a defenderlo. Porque si este es el bueno, para poder plantearlo de una forma pragmática, aunque un poco antinómica, si este es el bueno, refiriéndose a Iván Cepeda, entonces ¿quién es el malo? ¿O cómo van a defender al malo para convertirlo en bueno? Y ahí es donde, entre comillas, los electores se pueden llegar a confundir. Sí, mire, el análisis entonces de todo lo que se debe tener en cuenta en el panorama electoral. Pero Gabriel, aquí estamos para aprender. ¿Qué se nos puede estar escapando de esta reciente decisión que pareciera empezar a definir el camino, al menos del partido o de la posición o la consolidación política del oficialismo hoy? El oficialismo hoy está jugándose una carta muy importante. Creo que están, lo que le digo, poniendo de lado, si se quiere, esa puja moral, ética, coherente con un proyecto político que encarnó en su momento el presidente Petro y que tiene como sus máximos representantes a quienes hoy deponen sus aspiraciones para rodear a la única candidatura que podría servir de contrapeso paradójicamente dentro de la misma puja de la izquierda, y una estrategia política que se basa en la milimetría y el cálculo electoral, en donde con el guiño del presidente se está poniendo en el primer lugar de partida de esta contienda a un candidato cuestionado como Daniel Quintero, que si bien, como decía Heráclito Landines, apoyó a Petro en la campaña del 2022, ha transitado por todos los partidos del espectro político, ha estado cuestionado por escándalos de corrupción, ha sido recientemente llamado a juicio por parte de las autoridades judiciales, pero que en todo caso representa, como bien lo señalaba Carlos, un factor
disruptivo en términos de mensaje político y de conformación y consolidación de esa base electoral digital que hoy es tan importante y sobre todo que tiene una serie de conexiones probadas y de capacidad de atraer sectores políticos tradicionales en donde el presidente lo que está viendo es la posibilidad de aumentar un caudal electoral que no lo haga ver como débil y que le permita pensar que efectivamente hay un candidato que logre atraer esos sectores tradicionales y que le den un chance político no solo a las listas del Congreso, donde tienen una base afianzada, sino también la posibilidad de competir por la presidencia. Pero lo triste de todo esto, si se quiere, es que los candidatos que han sido más leales al presidente Petro, al proyecto político, a sus principios, que han tratado de mantener una coherencia con lo que significa el proyecto progresista hoy, estén callados, sometiéndose y bajando la cabeza frente a la decisión incomprensible de un presidente que está dispuesto a renunciar a sus principios con tal de mantener una opción viva en el poder. Y esa contradicción en términos es lo que explica de cierta manera que quienes han sido más leales al presidente y a pesar de eso están en contra de su decisión, decidan unirse en un gran bloque para vencer a lo que ellos consideran que es la antítesis del proyecto y de los principios progresistas y que está encarnado en Daniel Quintero. Entonces, lo que estamos viendo en la izquierda es una puja de valores, una puja de principios, una puja de las formas como se hace política y desafortunadamente el presidente, que a mi juicio sí está rayando con la participación indebida en política, está tomando partido y ha sido el artífice de que las fuerzas políticas de izquierda se tengan que plantear en un escenario de batalla no de las propuestas del progresismo, sino para vencer a lo que ellos consideran que es kriptonita política para la izquierda y que encarna Daniel Quintero. Mire, y para ir cerrando, Carlos, preguntarle, yo sé que ya hice esto al inicio de la intervención de ustedes dos, pero ante la respuesta de varios de los exprecandidatos y exprecandidatas y también de los cercanos al pacto histórico, ¿se puede definir esto, la elección de estas tres personas para la consulta, como una unión o como una división en el pacto histórico? Uy, qué pregunta tan compleja, Luisa. Es difícil establecer si es una unión o si es una división. Lo que sí hay claridad es que hay una división alrededor de la coherencia y la incoherencia de lo que representan los valores ideológicos históricos por décadas, por lo menos 2 décadas o casi 3 décadas de la izquierda en Colombia. Y hay una división alrededor de Daniel Quintero, no representa eso, y si lo representara, los mismos candidatos que hoy se están adhiriendo a Iván Cepeda estarían jugando, o si hubiesen repartido entre Iván Cepeda y Daniel Quintero, porque entre comillas Daniel Quintero también lo representaría. Entonces sí hay una división en donde quieren establecer en términos de una posición moral que va a polarizar, por lo menos al interior de la izquierda y de esos sectores que están cercanos a Daniel Quintero dentro de la izquierda, como le he mencionado ya varios. El más representativo, por lo menos el que lo ha hecho público o lo hizo público en Cali, fue Mauricio Campo, de que hay una división. ¿En qué hay una unión? Y lastimosamente no puedo decirle no es una respuesta dicotómica de sí o no. ¿En dónde hay una unión? Hay una unión alrededor de esa coherencia, ¿sí? No hay una unión alrededor del pragmatismo electoral. Porque si hubiese una unión alrededor de ese pragmatismo, pues estarían con el candidato que hoy está apoyando el clan Torres. ¿Sí? Clan Torres absolutamente cuestionado, investigado, y que el gobierno nacional hoy le dio 15 años más de vida económica, porque le hizo un contrato multimillonario por 15 años. Pero decidieron no irse por allá. ¿Sí? Decidieron no irse por un clan
que apoyó la campaña de Gustavo Petro y que hoy estaría acompañando la campaña de Daniel Quintero. Y eso demuestra una coherencia alrededor de un proyecto político que se quiere unificar y que, entre comillas, a pesar de que plantean que Gustavo Petro lo ha hecho muy bien y que el proceso o el proyecto progresista debería seguir avanzando, lo que quieren es modificar lo que no hicieron bien en 4 años, y es básicamente tener coherencia, consistencia. Voy a cerrar con esto, un comentario un poco académico. Aquellos que les gusta el tema de la psicología política, hay un autor que se llama Robert Cialdini, que plantea los principios de persuasión, y uno de los grandes principios de persuasión de Cialdini se llama la coherencia. ¿Qué significa eso? Que a la gente le gusta que sus líderes políticos, ¿sí?, sean coherentes, y lo que ha mostrado Gustavo Petro es incoherencia, no solamente en el trino de hoy, en donde le hace un guiño a Daniel Quintero y, entre comillas, fuerza a que estos precandidatos se bajen y se sumen a la candidatura de Iván Cepeda, sino que hay una búsqueda de la coherencia de aquellos que representan el proyecto político y que, a pesar de no decirlo públicamente, se distancian un poco de algunas acciones políticas y algunas gestiones políticas y nombramientos en general de este gobierno. Sí. Pues a ambos muchas gracias por sus minutos, o bueno, no fueron solo minutos, fue un largo tiempo aquí en Noticias Caracol en Vivo analizando esta, como lo habíamos dicho ya al inicio, la película política de la semana, en este caso con el Pacto Histórico. A Gabriel y a Carlos, gracias por su análisis. Luisa, muchas gracias, un saludo cordial a Carlos y a toda la audiencia. Lo mismo para toda la audiencia, un placer siempre hacer este tipo de discusiones con altura y con